Primero, el 1 partido por menos 3 es lo mismo que menos un tercio. Entonces, vamos escribiendo. Esto es primero menos un tercio. Menos 2 tercios. Entonces quedaría más. ¿Sí? Más 7 tercios, claro. Entonces, ahora son todos la misma denominador. Y nos quedaría... Ya, pero eso es lo importante. Que veamos qué fue lo que hiciste tú entonces. ¿Ya? Ah, ya. Esto así. Ah, claro. Sí, siempre consejo, hay que transformar todo al mismo tipo de representación, o fracciones o potencia. En este caso había más potencias que fracciones, entonces, o sea, más fracciones que algo con potencia. Dice, en un rectángulo se tiene que la razón entre su largo y su ancho es 8 es a 5. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero tenemos un rectángulo, entonces es bueno dibujarlo para tener una idea. Entonces, 8x, 5x. Ya está bien. Y su área es 360 centímetros cuadrados. Entonces la medida de su ancho y su largo respectivamente son... Ya. Está bien lo que hiciste, pero también lo podemos... Lo que está diciendo es... Claro. La razón es 8 es a 5. Entre su largo y su ancho. Y su área... Ya, entonces veamos. Uno es el largo y el otro es el ancho. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Que el largo por el ancho es 360. Y aparte, el largo y dividido por el ancho es 8 quintos. Esas son las dos informaciones. Largo por ancho. Ya. Y con esto deberíamos poder resolverlo. Como hay anotar las informaciones como más directa. Lo que tú hiciste de 8x y el otro 5x está correcto. De hecho, lo que tendríamos acá, si uno es 8x y el otro es 5x, es que 8x por 5x es 360. Ya, pues ya hagámoslo así. 5 por 8, 40 x cuadrado. Entonces nos quedaría que x al cuadrado es igual a 360 dividido 40. Claro que es 9. Entonces x es... Claro, ya ahí da 8 por 3 y 5 por 3. ¿Ya? Entonces, es importante esto de la aproximación por defecto y por exceso, porque aparece harto. Entonces, por ejemplo, si tuviera el 1,723,6 y lo quiere aproximar a la centésima por, por defecto, a la centésima. Entonces nos fijamos hasta la centésima. Y preguntamos, ¿qué número es inmediatamente menor a este número? Y que tiene 2 centésimas. O sea, 2 décimas. El 1,72, po. Porque es menor, 1,72 es menor que 1,7236. Porque tú me diste el 1,71, pero hay uno más chico todavía, o sea, uno más cercano. Y por exceso sería el 1,73. Porque no hay otro número con dos cifras decimales que esté más cerca que el 1,73 de este número. ¿Segura? Ya. El menos 0,38631 aproximado a la milésima. Las dos.
por defecto. A la milésima. Décima, centésima, milésima. Sería hasta acá. Por defecto es el inmediatamente menor. No, po, menos 0,386. Ah, sí, tenéis razón. Sí, el 87, el que está a la izquierda. ¿Y el 6 no? Sí, sí, el 86. Porque es el inmediatamente mayor. Con los negativos es más raro, por eso lo puse. Entonces, por ejemplo, ya el último. Es que esto sí o sí va a aparecer. Va a aparecer una aproximación por defecto y por exceso. Entonces, por ejemplo, el menos 1,631328. Aproximado a la décima. Claro, porque aquí está el menos 1,631328. Acá estaría la aproximación, el más chico por defecto, que sería el a la décima. Estaríamos cortando ahí. Menos 0,7. Y para acá estaría el exceso, que sería el menos 1,6. ¿Y cuál es la distancia entre la aproximación por defecto y por exceso acá? ¿Qué distancia hay entre estos dos valores? Claro, pero es una distancia, tiene que ser positivo. Entonces hay que ser 0,1. Claro. Y la distancia, en este caso de acá, el de la izquierda, en, en el de la izquierda, entre el menos 0,38631, su aproximación por exceso y su aproximación por defecto. ¿Qué distancia hay entre ellos? ¿Por qué? Porque estamos aproximando a la milésima. Entonces, por eso es 0,001. Y aquí es 0,01, perdón, 0,1 porque es a la décima. Eso es importante. La distancia entre el defecto y el exceso es una unidad respecto de la medida en que estamos aproximando. Una unidad de milésima, una unidad de décima. Y lo último, que esto es importante. Eh, ¿Cuál sería la aproximación por el redondeo a la milésima de este de acá, del rojo? Sí, redondeo. Muy bien. Sí. Y coincide con uno de estos dos, con este de acá. ¿Por qué coincide por el exceso? Veámoslo. Bueno, coincide por el exceso. En este caso, bueno, perdón. El redondeo siempre coincide con la aproximación que está más cercana entre estas dos al valor real, al valor inicial. Entonces, si tú aproximaste, hiciste el redondeo y te dio 0,386, menos 0,386, lo que ocurre es que el exceso tiene menor error. El redondeo siempre es la aproximación que genera menor error. Entonces coincide con la que está más cerca al número. Claro, con la que está más cerca al número.
Sí. Por ejemplo, el 3,623, si lo aproximamos, hacemos un redondeo a la centésima, el redondeo es 3,62. El defecto inmediatamente menor. No, hay uno menor, el 3,62. Y el exceso, entonces, lo que uno puede ver es qué número está más cercano a este de acá. Entonces, si hacemos la resta entre el defecto y el número real, el número con el que partimos, la diferencia entre ellos, ¿cuál es? Sí, sí, pues, sí hay. Y el de defecto, no, el número real y este de acá, por ejemplo, el defecto. La no, lo que estamos haciendo es restarlo entre ellos. Entonces tengo el 3,623 y le resto 3,62 para ver la distancia. Entonces esto me da, sí, lo que me habías dicho antes. ¿Y la diferencia con el exceso cuál es? Este sería un 3. Ahora hay que hacer la distancia, calcular la distancia entre el 3,63, porque es más grande, menos el 3,623. Restar eso todo. Claro. Entonces, ¿quién está más lejano? El exceso. El que tiene menor error es el defecto. Y de hecho, en este caso, el defecto coincide con el redondeo, porque es el que tiene menor error. El redondeo siempre coincide con el defecto del exceso según el que tiene menor error. Siempre. Entonces tenemos n elevado a p y hay que ver lo que nos dicen es ya, n elevado a p, donde n es un número real negativo distinto de 0, entonces n, perdón, distinto de menos 1. Y exponente, el exponente del p, un número entero par, con n distinto de 0. Y ahora nos dieron otra información más. N es distinto de 0. O sea, n no es ni menos 1, ni 0. Ya nos decían que era negativo, y negativo no puede ser 0. Ya, pero bueno. Y el p es un número par. Sí, es un número entero par. ¿Cuál de las siguientes alternativas es siempre verdadera? Entonces, ¿qué tipo de número puede ser n? Podría ser, por ejemplo, sí, o puede ser menos un medio. Hay que ponerse en esos casos raros. Entre 0 y 1. Menos un medio, por ejemplo. Y n par. Entonces dice que n elevado a p es menor que n elevado a p más 1. Como p es par, entonces n elevado a p va a ser un número positivo. ¿Cierto? Porque está elevado a una potencia par. Entonces, n elevado a p es mayor que 0. Y n elevado a p más 1 va a ser un número negativo elevado a una potencia impar. Claro, que es el que está aquí. P más 1, una potencia. Claro, entonces queda negativo. Por lo tanto, L elevado a p siempre va a ser mayor a n elevado a p más 1.
porque uno es positivo y el otro es negativo. Este es positivo y este es negativo. Entonces esto es falso porque no va a ocurrir esto, porque un positivo siempre es mayor a un negativo. La segunda dice que n elevado a menos p es menor que n elevado a p. Ya. ¿Qué significa n elevado a menos p? Esta pregunta no está fácil, por si acaso. N elevado a menos p, ¿qué significa? Claro, pero ¿qué significa este menos acá? ¿Qué puedo hacer con esto? 1 partido por n elevado a p. ¿Cierto? Ya. Entonces lo que nos están diciendo es que 1 partido por n elevado a p es menor que n elevado a p. ¿Será cierto? Veamos con el menos un medio. Por ejemplo, el p puede ser 2. P es un número par, entonces puede ser 2. ¿No? Par. Claro, pero por ejemplo el 2. Claro, es que estoy poniendo el ejemplo del menos un medio porque es donde pasan cosas raras en las potencias entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1, y en el menos 1 también, aquí pasan cosas raras. Pues probemos con 2 y después veamos si es cierto. Y si no, veamos con menos 2. Mira, entonces quedaría menos un medio, pero queda al revés, entonces queda menos 2. Y elevado a un número par. No voy a poner cualquiera. Menos. Y acá queda menos un medio elevado a un número par. ¿Quién es mayor? No porque... A ver. N elevado... Ya. Entonces puse, por ejemplo, el menos un medio como n. Entonces me queda menos 2 elevado a p. Y aquí me queda menor que un medio elevado a p. ¿Quién es mayor? Perdón, menos un medio. ¿Quién es mayor? El de la izquierda. 4. Por ejemplo, si fuera 2, 4. Claro. Un número más chico. Va a quedar, no sé, un cuarto. Entonces esto tampoco puede ser. Veamos. N elevado a p siempre es mayor que 1. Claro. Dice n elevado a p es mayor que 1. Sí. Ahora, dicen un número entero par. A ver. Cuando tengo un número entero par, sí puede sonar que los números pares también puedan ser negativos. Sí. Ya considerémoslo así. Si el p fuera un número par, positivo o negativo, puede ocurrir de que fuera menor que 1. De hecho, cuando n es menos un medio y el p es 2, ¿cuánto me queda eso?
menos un cuarto. Y un cuarto es menor que 1. Entonces tampoco se cumple. La D es menos n elevado a p es menor que n elevado a p. ¿Será cierto eso? N elevado a p habíamos dicho que era mayor que 0. De acá. N elevado a p es mayor que 0. Entonces menos n elevado a p es un número menor que 0. Entonces menos n elevado a p obviamente va a ser menor que n elevado a p. ¿Sí? Entonces esa yo diría que esa es la correcta. A ver. Si S y T son números reales distintos de 0, con 1 partido por S menor que 1 partido por T. Ya, ahí uno tiene que ir haciendo, tratando de encontrar más propiedades asociadas a esta. Si 1 partido por S es menor que 1 partido por T, ¿qué podemos decir? S es mayor que T. Sí, entonces no sabemos bien. Sí. Ahí viene como el juego, yo creo, de lo que viene en la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Claro, pues lo primero que te van a preguntar es si S es mayor que T. Ya, entonces vamos, tenemos 1 partido por S menor que 1 partido por T. Y S y T pertenecen a los números reales. Yo creo que son propiedades de las desigualdades. Porque para llegar a esta desigualdad, ¿cómo podríamos despejarla? Entonces uno multiplicaría cruzado, entre comillas, ¿cierto? Ya, pero ¿qué significa multiplicar cruzado? Realmente uno no multiplica cruzado. Lo que uno está haciendo primero es multiplicar por t a ambos lados de la desigualdad. Entonces me queda t partido por s, y luego me queda 1. Y después multiplico por s y me queda t y acá s. Pero cada vez que yo hice una multiplicación, yo no sé si s es mayor, si t es mayor que 0 o menor que 0. Entonces, como no sé si es mayor o menor que 0, no sé qué va a pasar con este cambio de signo. Por lo tanto, yo no puedo saber si t es menor que s o t es mayor que s. Porque podría ser que los dos sean negativos, que uno sea positivo y el otro negativo. Entonces yo diría que esta no se puede afirmar. Claro. La otra dice que el valor absoluto de 1 partido por S es menor que el valor absoluto de 1 partido por T. ¿Cómo podríamos saber? A ver. Con 1 partido por S menor que 1 partido por T. Y los valores absolutos. Yo creo que aquí igual es bueno poner números, pero partir con números raros, como negativos, por ejemplo. Entonces, pero hay que partir con algunos, porque son casos donde hay que probar si funciona. Si fueran positivos, esto se cumple, entonces no es el caso. Entonces hay que ver ya, si 1 partido por menos 4 es menor que 1 partido por menos 2, ¿cierto? ¿O me equivoqué? No, está bien. No está bien. A ver. Aquí está el 0. Ahí está el 1/2, ahí está el 1/4. ¿Cierto? Ya. Entonces, lo que sí nos quedaría es que 1 partido por menos 2 es menor que 1 partido por... Lo escribí de nuevo igual, ¿o no?
ese. Porque aquí está el menos un medio y aquí está el menos un cuarto. El menos un cuarto es mayor, está bien. Sí. Ya, entonces ahí está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo el valor absoluto de esto? Me quedaría un medio y al otro lado un cuarto. ¿Quién es mayor que al revés? O sea, el valor absoluto de esto que al revés. Entonces esta no siempre es cierta. En alguna propiedad. Ya. Deja inventar la propiedad. Ya. Ya. Si A y B son reales negativos, tal que A es menor que B, entonces tengo dos números negativos, ya es más negativo que B. Entonces lo que va a pasar es que el valor absoluto de A es mayor que el valor absoluto de B. Por ejemplo, menos 4 y menos 2. El valor absoluto de menos 4 es mayor que el valor absoluto de menos 2. Como que sería eso, que un número, mientras más negativo es, su valor absoluto es más grande. Sí, o sea, si estamos en los negativos, sí. En los positivos es al revés. Entonces la 2 tampoco es, y sería solamente la 3 porque, hay en ninguna de ellas. La otra dice que, ya, tenemos que partir con esto, y tenemos que llegar a eso. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, elevando al cuadrado. Ambos lados. Si elevamos al cuadrado ambos lados, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a quedar positivos. Claro, al elevar al cuadrado quedan positivos. Entonces, tomemos el caso. ¿Cuáles estábamos tomando? El menos un medio era menor que menos un cuarto. Entonces, ¿qué pasa si ahora elevamos todo al cuadrado? Claro, un cuarto y el otro 1 partido por 16. Ahí elevamos al cuadrado. ¿Cómo quedan estas desigualdades? Queda al revés, ¿cierto? Queda al revés. Y ahora, si yo paso, ahora puedo pasar el 4 multiplicando. O sea, multiplico por 4 y me queda 1 mayor que 4 partido por 16. El 4 era nuestro S y el T era, perdón, esto era menos 2 y este es menos 4. Entonces esto es lo mismo que menos S al cuadrado, perdón, S al cuadrado partido por T al cuadrado. Queda al revés. Entonces diría que ninguna de ellas. Sí, ya dice, si B y C son enteros positivos distintos, B y C son números enteros positivos distintos ya. La fracción irracional A partido por raíz de B se amplifica por raíz de C de tal manera que el denominador ahora corresponde a un número entero. Entonces se puede afirmar que, ya, veamos.
Primero nos dicen que B y C pertenecen a los enteros y son positivos y distintos. Entonces nos dicen que la fracción A partido por raíz de B puede ser un número racional o irracional, porque por ejemplo si fuera 4 daría 2, ¿cierto? Ya, y esto se amplifica por raíz de C. Se multiplica por raíz de C. Entonces esto nos queda A raíz de C partido por... De tal manera que el denominador ahora corresponde a un número entero. ¿Qué es lo que pasó? Que nos dicen ahora que A raíz de C es un número entero. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir con esto? B y C son cuadrados perfectos. ¿Qué significa un cuadrado perfecto? ¿Lo sabes? Claro, porque si le sacamos la raíz cuadrada nos queda un número entero. Si le aplicamos raíz cuadrada nos queda un número entero. Cualquier cuadrado perfecto tú le aplicas raíz cuadrada y te queda un número entero. No te queda un decimal ni nada. Ya. Entonces, dice que B y C son cuadrados perfectos. Lo que estamos analizando es que al multiplicar A por raíz de C, nos queda este número. Y que este número se convierte en un número entero. Entonces B no tiene nada que ver. B no hace nada en esto. Yo diría que la A no sirve, no da mucha información. Porque si B y C son cuadrados perfectos, a ver. O sea, yo no puedo afirmar que B y C son cuadrados perfectos por esa situación. Porque la situación que ocurrió fue que se multiplicó A por raíz de C y nos dio un número entero. Perdón. Estoy muy volado. Lo que nos dicen es el denominador. Estaba pensando en el numerador. Y el denominador es raíz de BC. Sí, que me llamó la atención que todo era B y C, por eso dije yo estoy mal. Entonces, nos dio que raíz de BC es un número entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que B y C son cuadrados perfectos. Si B y C fueran cuadrados perfectos, ¿qué quiere decir eso? Que raíz de B le puedo sacar la raíz y a C también le puedo sacar la raíz. Y la multiplicación entre ellos también. Por ejemplo, si fuera 2 al cuadrado y el otro fuera 3 al cuadrado, si yo le saco la raíz, me queda C. Entonces, B y C son cuadrados perfectos, es una posibilidad, pero no necesariamente es por eso que ocurrió. Podría ser. Claro, BC es cuadrado perfecto. Eso sí se puede afirmar directamente de esto de acá. Si BC pertenece a los números enteros, entonces, si raíz de BC pertenece a los números enteros, entonces BC es cuadrado perfecto. Es como por definición. Entonces, N es más cierta porque yo no puedo decir que porque raíz de BC pertenece a los números enteros, entonces B y C son cuadrados perfectos. Por ejemplo, a ver, deja pensar en algún número. Ya.
Por ejemplo, 3 por 27. 3 por 27. O sea, estoy diciendo que B es 3 y C es 27. Entonces, raíz de BC, esto es 81. Y la raíz de 81 es 9. Y eso pertenece a los enteros. Pero eso no quiere decir si yo que 3 y 27 son cuadrados perfectos. Pero B por C sí es un cuadrado perfecto. Ya. 3 veces un cuarto es X y el doble de Y es la mitad de X. Ya, vamos anotando esto. 3 veces un cuarto, o sea, 3 por un cuarto, es igual a X. Y el doble de Y es la mitad de X. El doble de Y es la mitad de X. Va. Es X medio. Yo creo que sí. O sea, tú llegaste a esto que 2i era igual a 3 octavos. Ya, aquí creo que te equivocaste al dividir. Porque aquí yo divido por 2 o multiplico por un medio, que es lo mismo. Entonces me queda i igual a 3/16. Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces me queda i un medio por 3 octavos. Sí. Entonces i da 3/16. Y nos preguntan cuántos cuartos tiene la expresión x partido por y. Tantos pasos. Ya. Entonces x partido por y, ¿cuánto va a ser? 3 cuartos. 16 partido por 3. Y eso da 4, ¿cierto? Entonces x partido por y es 4. ¿Cuántos cuartos tiene 4? Claro, porque nos dicen cuántos cuartos tiene la expresión x partido por y. Ya. ¿Cuántos cuartos tiene 1? 1, ¿cuántos cuartos? El número 1, ¿cuántos cuartos tiene? Ah, ya. 1 es lo mismo que 4 cuartos. Entonces tiene 4 cuartos. Entonces lo que hay que hacer es transformarlo a fracción con denominador 4. Entonces x partido por y, que es 4, también lo podemos escribir como 16 partido por 4. Entonces ahí me dice que x partido por y tiene 16 cuartos. Un trabalengua la pregunta. Esto es como para quedar con el cerebro frito esta prueba. Hay que hacerla lento, ¿no? Esto está... Ya. A partido por B. Va, si A es distinto de B. ¿Por qué nos dicen que A es distinto de B? Ah, yo miro la expresión y claro, pues si A fuera igual a B, esto me daría 0. Entonces, ya. Entonces, ¿a cuánto es igual a eso? Ya.
Sí. Ya, pero fíjate que ahí ya no se parece a nada a lo que está en la respuesta, ¿cierto? Aparece un a elevado a 4 y tú tenés que decir, ¿y cómo voy a eliminar este a elevado a 4? Entonces, ahí, claro, ahí uno tiene que descartar el tiro ese camino, porque, claro, multiplico cruzado y me queda a elevado a 4, pero ¿a dónde pongo ese a elevado a 4? No va a aparecer en ninguna parte y no lo voy a poder eliminar. Entonces tiene que haber otra manera. Estas preguntas, hay que ser estratégico, estas preguntas están enfocadas en factores, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Productos notables. Entonces, hay que pensar, como esto es de productos notables, de hecho lo que está aquí se parecen a los productos notables. Entonces, ¿qué producto notable tiene el a elevado a 3 y el b elevado a 3? Tú te lo sabías de memoria. A elevado a 3 menos b elevado a 3. ¿Te acuerdas de eso, cierto? A cuadrado. Creo que era así este. Eh, en ningún caso nos va a quedar el b cubo con negativo, entonces tiene que estar el negativo en otra parte. Ya, este es con más. Ya. Y el con menos. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque aquí aparece una cubo y otro b cubo, entonces digo, ya, de alguna manera tenemos que hacer aparecer esto, porque aparte, mira, es que ser estratégico. Esto de acá se parece a los que está aquí, ¿o no? Entonces, de alguna manera hay que hacerlo aparecer. ¿Cómo? Eh, aquí hay una propiedad que creo que nunca hemos conversado, que es, por ejemplo, si tengo 1 partido por a menos b, no, antes que eso, a menos b, esto también lo puedo escribir como menos b menos a, ¿cierto? Doy vuelta la resta y me queda con un negativo. Eso es lo que está diciendo esto. Yo doy vuelta a la resta y lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo. Queda con un signo opuesto. Ya. Entonces, cuando yo tengo, esto es típico, 3 menos 2, ¿cuánto da? 1. Y 2 menos 3 da menos 1. Da el mismo resultado pero con signo opuesto. ¿Por qué? Te pregunto eso, porque acá tengo un b menos a y un a menos b. Entonces lo que puedo hacer es dar vuelta al b menos a y me queda a menos b, pero me quedaría negativo, ¿cierto? Entonces le tengo que poner un menos arriba para que me quede con el mismo signo. Eh, a ver si esto me va a convenir. Ya, ya vamos. Ya, vamos a escribirlo así. Entonces, estos tienen igual denominador, entonces me queda menos a cubo más b cubo a menos b. ¿Cierto? Ya. Eh, y aquí ya se va apareciendo lo que está al otro lado. Entonces aquí tengo una diferencia de cubos. Que sería... Pero aquí me quedo con un signo raro. Ya, pero anotémoslo. No. Creo que no me equivoqué en ningún paso, ¿cierto? Ya, entonces sería b cubo menos a cubo partido por a menos b.
Veamos, es con este negativo, ¿cierto? Ya. Entonces sería este por este da el a cubo, el a cuadrado b, el menos b a cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces, esto de arriba lo puedo escribir, lo puedo cambiar. Y lo puedo escribir como la propiedad de la suma, la resta de cubos. Entonces me sería el primero menos el segundo. Y esto sería. Ah, y aquí da lo mismo el orden. B cuadrado más AB más A. Y esto partido por A menos B. Ya. Ahora sí, pues puedo simplificar. Casi. Porque aquí tengo un B menos A. ¿Qué sería esto? Ya. Dice x cuadrado más y cuadrado es igual a p. Y x más y es igual a q. Entonces, ¿cuánto es x por y? Esto también tendría que hacer algún producto notable, supongo. A ver. Porque le faltan, ¿cierto? Ya, veamos cómo lo hacemos aparecer. Más x, o sea, x más y. El primero con el doble del primero con el segundo. A ver, deja pensar. X más y es igual a q. Ya, veamos. X más y es igual a q. Hay que mezclarlo de alguna manera. Ya. X más y es igual a q. Yo quiero hacer aparecer un x por y. Entonces, si yo elevo al cuadrado, esto me queda x más y al cuadrado es igual a q al cuadrado. Entonces esto me queda x cuadrado más 2xy más y al cuadrado es igual a q cuadrado. Y x más y, ¿cuánto es? P. Entonces me queda 2xy más p igual a q cuadrado. Entonces despejamos. 2xy es igual a q cuadrado menos p. Xy es igual a q cuadrado menos p partido por 2. La b. Si esto es como más creatividad algebraica, pero siempre que aparece, mira, de no hay que sospechar. Esto tiene que ser productos notables. La única manera que lo podemos hacer. Tengo un x cuadrado más y cuadrado, casi un producto notable. Le falta el 2xy. Pero al otro lado tengo el x más y. Entonces, si elevado al cuadrado del x más y, me iban a aparecer los términos x cuadrado y el xy. Ya, lo que hace es toma un valor, un n, y lo lleva al 2 elevado a n menos 1. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Si n igual a 3, nos queda 2 elevado a 3. 2 elevado a 2. Bien.
Ah, no, no, no. No. Estos son operadores. Entonces, lo que hace el operador es recibir un número. Es como si fuera una función. Entonces, lo que está recibiendo, antes recibía el n y aquí recibió el n más 1. Entonces, ahora lo que triangulito de n más 1 es igual a 2 elevado a, y es donde hay un n, escribo un n más 1. Igual que una función. No distribuye. No puedo hacer distribuciones. No es. Es como si yo te dijera f de 2 más 3 y tú me dijeras f de 2 más f de 3. Eso no siempre es cierto. Claro, entonces me queda 2 elevado a n. Sea f de x igual a una función exponencial a elevado a x, tal que a es mayor que 0, o sea, un número positivo, pero a es distinto de 1. De el dominio a elevado a x. Claro, sí, está bien. Sí. Entonces, x puede ser solo reales positivos. Entonces, la e es falsa, ¿cierto? Porque son los valores de x. A ver, ¿por qué? Porque a es mayor que 0. Ah, sí. Sí, pero si el a fuera negativo no podría. Por ejemplo, si fuera menos un tercio, entonces, o sea, si a fuera menos un tercio, ¿cuánto sería f de un medio? Sería menos un tercio. Y eso no pertenece a los reales. Porque nos quedaría una raíz negativa. Entonces, veamos lo otro. Ya. Un posible valor para la constante a puede ser 2. Pense. Uh-huh. Ah, ya. Está bien, es falso. O sea, está diciendo que el dominio de la función son todos los números reales. Espérate, ya. Esta función, sí, pues, es que lo dijimos al revés. Yo estaba planteando otra cosa. Esta función tiene el a positivo. Como el a es positivo, entonces el x puede ser cualquier número real. Lo que te decía adelante era, ¿qué pasa si el a es negativo? Ahí no podría ser cualquier número real. Por eso esa era verdadera. Ahora, la a dice que un posible valor para la constante a puede ser 2. Por eso, ¿por qué es cierto o es falso? Es una función decreciente, ¿cierto?
Entonces, ¿cuánto tiene que valer A para que esta función sea decreciente? Es una potencia, no, la es positivo. Es una potencia que va decreciendo. No, porque aquí está elevado en números negativos y aquí elevado a números positivos. El x es el que da el valor al cual se está elevando. Entonces yo creo que A tiene que estar entre 0 y 1. Porque cuando la función está, cuando la base está entre 0 y 1, mientras más grande es el exponente, más pequeño es el valor de la función. Por ejemplo, sí, habíamos dicho que, por ejemplo, un medio cumple con esta propiedad, es mayor que 0 y distinto de 1. Entonces, por ejemplo, f de 2 es igual a un cuarto y f de 3 es igual a un octavo. Entonces, mientras más grande el x, más chico el y. Entonces ahí se cumple que es decreciente. No puede ser 2. Entonces yo diría que la A es falsa. Porque B es igual a 1, porque pasa por el punto 0,1. La función señalada es decreciente, es correcto, y f de 3 es 2. Si f de 3 es igual a 2, entonces A es igual a raíz cúbica de 2. Claro. Eso es una propiedad de la función potencia, que cuando la base está entre 0 y 1 es decreciente. Sí, la intersección se encuentra, cualquier intersección siempre es con un sistema de ecuaciones. A ver. Ese sería nuestro sistema de ecuaciones para los puntos y x. ¿Sí? Entonces nos piden el valor de x, para el cual se intersecta. Entonces, claro, igualamos los valores de y, y queda 3x más 4 igual a 5x más 6. Esto me queda entonces 2x igual a menos 2. Claro, entonces, ojo. Ahora, f de menos 1 es igual a... No puedo. 3 por x más 4. ¿Y eso cuánto da? 1. Entonces, f de w es 1. Le llamaron a este punto w. Claro, si la ordenada fuera w, esto no tendría sentido, f de w, porque no estarían dando la función en la ordenada. Es que aquí te están dando el valor de la ordenada de la abscisa por algo, porque después hay que reemplazarlo. ¿Sí? Tal, como que no tiene sentido hablar de la ordenada en ese ejercicio. Pero sí hablar de los valores de la ordenada y de la abscisa, de la intersección. Porque esto va a tener un punto x, y donde se van a intersectar. En este caso le llamaron w, f de w. Ese sería el punto de intersección.
En abscisa W y en Y es f de W. Dada la función f de x igual a tanto, ¿cuál de las siguientes opciones representa la ecuación de su eje de simetría? Ya. Ya. Yo tengo una parábola, ¿cierto? Esto es una parábola. Entonces, por ejemplo, puede ser así. Se le llama eje de simetría a una recta que es paralela al eje Y y que pasa por el vértice. Sería algo así. Entonces lo que hay que encontrar es el valor del vértice. Porque aquí estaría el valor b del vértice. Y ahí lo encontramos. Sí, y eso es lo único que necesitamos, el x. De hecho, eso es lo único que estamos buscando, e menos b partido por 2a. Porque la función es x igual a, siempre toma un valor en x constante. Y el valor de esta recta tiene una ecuación x igual a al valor del vértice. Y eso es igual a menos b, que en este caso sería menos n, partido por 2m. Entonces, ahí estaría. Dice de hecho, son dos funciones potencia con dominio en los números reales. N y M números naturales mayores que 1. Ah, ya. Entonces ya se salieron del caso raro. Distintos entre sí. Con respecto a ellos, es correcto afirmar que... Entonces, esta función es distinta a f de x igual a elevado a x, ¿cierto? Porque ahora esto no es una función potencia, es f de x igual a x elevado a n. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo va a ser? Primero pensemos, ¿cómo va a ser la gráfica de esto? ¿Cómo crees que va a ser? Por ejemplo, si fuera mayores que 1, entonces podría ser un caso particular de... sería x elevado a 2. Sí, o también podría ser x elevado a 3. Ya. Ya, ¿qué podemos afirmar de ellos? F de x es menor que g de x si n y m son pares con n mayor que m y x entre más menos 1. Ya, más información, por favor. No, está... tiene mucha información. Ya, nos dicen que la función f de x es menor que g de x si n y m son pares. Pongamos un caso particular. ¿Sí? Esto ayuda. Por ejemplo, en el caso 1, por ejemplo, sería x, f de x igual a x elevado a 2. Perdón, este sería 4. Y la otra sería g de x y igual a x elevado a 2. Ahí me queda que n mayor que m. Ya, pero nos están diciendo que f de x, es decir, la que tiene mayor exponente, es menor que g de x, la que tiene menor exponente, entre más menos 1. Ya. ¿Cómo podemos ver esto? A ver. Claro, y da que es menor. ¿Por qué? Porque
0 y 1, si yo elevo algo a la cuarta, va a quedar más chico que si elevo algo al cuadrado. ¿Te acordáis? Si, por ejemplo, un medio. Un medio elevado a 4 es más chico que un medio elevado a 2. Entonces, sí, por ejemplo, aquí voy a tener x elevado a 4 y aquí voy a poner la otra ecuación que es x al cuadrado. Uno pensaría que x elevado a 4 siempre es mayor que x elevado a 2, pero no. ¿Dónde están las cosas raras? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1 se invierte la situación. Esta de acá es y elevado a 4. Y fíjate que y elevado a 4, a ver, deja, no sé si alcanza a ver, yo, ¿sí? Ya, que y elevado a 4 está por debajo de y elevado a 2. Y elevado a 2 está que está un poquito más gris. Y siempre entre 0 y 1 ocurre eso. Ya. Entonces, esto era verdadero. Sí, eso es verdadero. Después dice f de x igual a g de x si n y m son impares. X es igual a 1 o x igual a menos 1. Ya, para x igual a 1 menos 1, f de x y g de x son iguales. Cuando n y m son impares. Si n y m son impares, por ejemplo, 3 y 5. Entonces tendríamos que f de x, no sé, x elevado a 3 y g de x es x elevado a 5. Ahí son impares. Entonces hay que evaluar en 1 y en menos 1. No porque no me dan ninguna información más, pues entonces pongo en cualquier orden. Aparte porque hay que buscar que sean iguales. Cuando no te dan esa información uno asume cualquiera. Entonces, ¿cuánto quedaría f de 1? 1. Y f de menos 1, menos 1. Ya. ¿Cuánto sería g de 1? 1. Y g de menos 1, menos 1. Entonces se cumple que g de x es igual a f de x con x igual a 1 o x igual a menos 1. Ya. La tercera dice que f de x más 1 es mayor que f de x si x es mayor que 1. Claro, porque si estamos con números mayores que 1, entonces la función ya es creciente. Entonces, como x más 1 es mayor que x, f de x más 1 va a ser mayor que f de x. Considerando que es mayor a 1. Por eso era la 1, 2 y 3. Ya. Por lo menos una de estas siempre. Podría ser, a ver, leámoslo. Dice, una colonia de bacterias tiene una población inicial de 200 individuos que se triplica por cada minuto. Ya, entonces, ¿cómo? Hasta ahí deberíamos ya ver cómo esto lo escribimos matemáticamente. Cada minuto se triplican. Entonces, si esto, la primera colonia, la definimos como una función f de x con x en minuto, ¿cómo sería la cantidad de bacterias por minuto que hay ahí? Serían los 200 individuos elevado a x. Fíjate, ¿cuál es la condición?
se triplica por cada minuto. Entonces va a ser ¿sí? Comprobemos. En minuto 0, esto es 200 por 3 elevado a 0, que es 200, que es lo que hay inicialmente. F de 2, o sea, F de 1, es 200 por 3, se triplicó. Y F de 2 sería el triple de lo anterior. Y claro, es 200 por 3 por 3, que es 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces la función está bien. Es la cantidad inicial y como se triplica es por 3 elevado a x, donde x está en minutos. Entonces te das cuenta, yo ni siquiera he terminado de leer la pregunta y ya voy completando la información. Otra bacteria con población inicial, o sea, debe ser otra población de bacterias con otras bacterias con población inicial de 400 se duplica cada minuto. Entonces esta va a ser otra función, g de x, 400 iniciales. ¿En cuántos minutos la población de bacterias en ambas colonias será la misma? Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Una igualdad entre estas. Queremos que f de x sea igual a g de x. Entonces nos queda 200 por 3 elevado a x es igual a 400 por 2 elevado a x. Y tenemos que buscar el valor de x. Entonces ahí nos queda una ecuación exponencial. Primero simplifiquemos lo que podemos simplificar. Dividir por 200 y me queda 3 elevado a x igual a 200 por 2 elevado a x. Ya. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, juntar los que tienen x. Me quedaría 3 elevado a x partido por 2 elevado a x igual a 200. Entonces esto, voy a seguir acá, lo puedo escribir como 3 partido por 2 y todo esto elevado a x igual a 200. Ahí quedó más bonito. Ya, ahora, ¿qué hacemos? ¿A quién invocamos? Al logaritmo. ¿Por qué? Si yo aplico el logaritmo en alguna base que me convenga, por ejemplo en base 10, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el logaritmo en base 10 de 3 medios elevado a x. O sea, le estoy aplicando el logaritmo a todo eso. Y también le aplico el logaritmo a lo que está al lado derecho. Cuando yo tengo un logaritmo con una potencia, ¿qué es lo que pasa con la potencia? Sale. Entonces ahora me va a quedar x por el logaritmo de 3 medios igual al logaritmo de 200. Pero el logaritmo de 200 se puede calcular, que sería el logaritmo de 2 más el logaritmo de 100. ¿Cierto? Y ahí el logaritmo de 100 es 2. Entonces, ¿cuánto nos quedaría todo esto? Quizás me adelanté. Si tampoco me queda... Ya. Entonces, antes de hacer ese paso, que miré la alternativa y no iba a dar. Entonces, pero esto sí estaba bien. Logaritmo de 200. Ahora yo puedo pasar el logaritmo de 3 medios dividiendo. Y me va a quedar x igual al logaritmo de 200 partido por el logaritmo de 3 medios. Y ahora sí, hay que aplicar una propiedad muy poco usual, pero muy útil, que es el cambio de base. Pero es como un cambio de base al revés. Cuando yo tengo el logaritmo de eso, yo lo puedo escribir como un logaritmo en cualquier otra base. ¿Cómo? Yo cambio la base poniendo la nueva base, por ejemplo la base C, y pongo el numerito que está arriba acá arriba,
otro logaritmo en base c, y el logaritmo, lo que está abajo, acá abajo. Entonces te das cuenta que es como el proceso inverso. Entonces x me quedaría igual al logaritmo de 200 en base 3 medios. Ah, no, pues hice el proceso inverso. Yo estaba acá, yo estaba al lado derecho de esta igualdad, tenía el logaritmo de en base 10, que no... y puedo transformarlo de base. Es como un cambio... Es el inverso del cambio de base, pero es lo más útil. De hecho, lo más útil es ir de acá a acá. Y eso me quedaría... Ahí está. Logaritmo 3 medios de 200. Y... no hay ninguna que se parezca. Ya, porque dividí mal. 200 dividido a ambos lados, y esto me quedaba 1, y aquí me queda 2. Ya. En la figura siguiente de F es perpendicular a AB. Entonces en esto siempre hay que ir anotando. DF es perpendicular a AB. Se forman 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que se forman dos triángulos rectángulos. S y S, ¿cierto? El AFD sería un triángulo rectángulo y el EFB es rectángulo. AD es perpendicular a BC. AD, BC. Y aquí se forman otros triángulos rectángulos. De acuerdo con estos datos, ¿es correcto afirmar que? Ya. Entonces, dice que AC partido por S, esto de acá, es igual a BC partido por DC. Ya. A ver. Ya, aquí hay semejanzas de triángulo. Por ejemplo, yo sé que el triángulo DCE es semejante al triángulo claro. Son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo común y este otro ángulo también lo tienen en común. Entonces son triángulos semejantes. Esos serían semejantes. Entonces veamos, voy a ver las otras opciones porque esta parece más compleja. Esta. PC. Ah, ya. No. Y veamos que hay otros triángulos que son semejantes. El AFD con el ACB. Ya. Son semejantes por criterio. Uno de los criterios es que tengan dos ángulos iguales. Dos ángulos congruentes entre ellos. Sí, por ejemplo, el triángulo AFD es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y el triángulo ACB también es rectángulo. Ya tienen un ángulo en común, que uno que es recto. Y aparte, comparten este ángulo. Ambos triángulos. El AFD y el ACB tienen ese ángulo. Se llama ángulo-ángulo. Porque el tercer ángulo, claro.
Porque el tercer ángulo ya va a ser igual. Pues. Si tienen dos iguales, el otro también va a ser igual. Semejantes. Por criterio ángulo-ángulo. Y creo que con eso ya podemos hacer algo. Entonces, cuando nos dicen AC y S, AC es uno de los catetos del triángulo ABC. Y el otro es el S, es uno de los catetos del otro triángulo. Entonces aquí estamos tratando de relacionar. De hecho, aquí hay otro triángulo semejante, que no lo había notado y era más importante. Que aquí estamos relacionando el triángulo ABC con el triángulo ABC. Espérate, me perdí. ABC con el triángulo ya. El triángulo ABC con el triángulo DCE. Este con este de acá. Voy a ver si son semejantes. Yo creo que sí. Ya. Si este es recto y este es el moradito, voy a ponerle este color al otro triángulo. Entonces, este y este tiene este mismo color. Entonces, veamos. ABC tiene el triángulo recto. El ABC tiene un triángulo recto en C y tiene el triángulo de este color. Ahí. Y el otro triángulo, el DCE, tiene un ángulo recto y tiene este ángulo de acá. O sea que miden lo mismo. Por lo que hicimos delante. A ver. El triángulo DCE es congruente con el EFB. Perdón, semejante. Ya pues. Entonces este ángulo de acá mide lo mismo que este. Por eso le puse este de acá. Y esto mide lo mismo que esto de acá. Entonces, ¿qué relación tengo? Ángulo recto, el ángulo morado y el ángulo calipso. Ya pues. En el ABC tengo... En el ABC... Dame un momento. En el ABC tengo un ángulo recto, recto en C, y tengo el ángulo calipso. Entonces el otro es el ángulo morado, porque son los que suman 180. Entonces tengo estos, todos esos triángulos son semejantes. Entonces el ABC es semejante al DCE. Tienen dos pares de ángulos congruentes. O sea, tiene un par de ángulos congruentes. ¿Se entiende el DCE y el ABC que son semejantes? Ya. Entonces hay que ver cuáles son los lados que son correspondientes. Cuando son semejantes y yo divido los lados correspondientes están en proporción. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Yo voy a ver. El lado AC es el que se opone al ángulo morado. Perdón, al ángulo calipso. El lado AC se opone a este ángulo. El S también se opone al mismo ángulo. Entonces eso estarían en proporción. Y hay que ver si el otro está correcto. BC es el que se opone al morado. Y hay que ver si corresponde con el otro. BC se opone al morado y el otro, el DC, se opone al morado. Entonces eso es correcto. Ya. Dice que CAB es congruente con DS.
CAB es congruente con CED. Eso es falso, porque no son congruentes, son semejantes. Porque uno es más grande que el otro. Congruentes son exactamente iguales. Semejante que tienen los mismos ángulos interiores, pero tienen uno es la ampliación o la reducción del otro. Entonces la 1 es verdadera y la 2 es falsa. Entonces esto se va, esto se va. Uno, 2 y 3. CAB, DS. CAB, DS. Ah, perdón. Estoy medio... Son los... Ya. Son congruentes, pero leí mal. Fui atarantado. No, el símbolo es de congruencia, pero son ángulos. Yo estaba leyendo triángulo. Disculpa, medio piti. CAB, y claro, pues CAB es el moradito. Y el CED también es el moradito. Entonces miden lo mismo. Si eran... Y el ADF ya lo habíamos dicho, que el ADF era semejante al EBF. ADF con el EBF. EBF. Si te das cuenta, tienen los mismos ángulos. Entonces, por eso era 1, 2 y 3.